Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Como todos los lunes, aquí y ahora con Tony Rueda, te doy la más cordial bienvenida. A ti que te conectas, aquí tú que estás iniciando esta semana, bueno, pues decirte y darte un mensaje que así como inicio de semana el lunes, que no sea el lunes cuando inicias para tener una buena semana energética, una buena semana de nutrición, de las prácticas que estés haciendo, meditación, haciendo pausas contigo, etcétera, etcétera, sino que todos los días sean como el inicio de un nuevo día y el final de un nuevo día. Así es que el mensaje para ti este día es que estés totalmente energetizado, energetizada, con una vibración hermosa en todos los días de tu vida y solamente observa cuando esa energía baja y puedas hacer algo diferente para subirla. Es importante que gestiones tus emociones, es importante que revises tus pensamientos y simplemente que te relajes y te des una pausa de 10 o 15 minutos para tener un día, yo digo que con una energía súper rica. Así que bueno, te recibo con todo mi amor y con todo gusto, como todos los lunes a las 12 del día. Este programa, como tú sabes, está grabado en mi canal de YouTube y por ello mismo te pido, por favor, que te suscribas al canal Aquí y Ahora con Tony Rueda, que toques la campanita para que recibas las notificaciones y también que te suscribas a mi canal de Spotify para Aquí y Ahora con Tony Rueda y en mi TikTok Tony Rueda 11. Así que bueno, pues gracias por estar aquí presente nuevamente y que compartas el programa. El programa del día de hoy es muy, muy interesante. Tengo un invitado de verdad súper especial para mí, porque a este hombre que ves aquí, todo un empresario, todo un profesional, bueno, pues yo lo conocí desde que nació. Eh, Así que es un orgullo para mí estar aquí. Eh, José Antonio, porque de verdad que verte crecer y de repente como que no te vi varios años y luego volver a saber de ti y saber todo lo que estabas haciendo y demás y convivir contigo, con tu familia, bueno, para mí es un honor hoy tenerte aquí. Muchísimas gracias Tony. No, pues el honor es mío y sí, es un camino de algunos años de conocernos desde que, como dices, desde que era un bebé, desde que nací. Así es. Y bueno, yo encantado, muchísimas gracias de abrirme las puertas para conversar contigo en tu espacio. Muchas gracias. Y bueno, yo te quiero presentar quién es Tony Román. Tiene un currículum espectacular. El tema que vamos a tocar hoy es la parte de el tema de adiestramiento de caninos y él es el adiestrador más completo de Latinoamérica. Él es mexicano, estudió la carrera de comercio internacional y forma y adiestra y educa perros a nivel profesional. Actualmente dirige su propio programa de grupos de trabajo en línea e imparte sesiones a cientos de personas en todo el mundo. Inició el adiestramiento canino a la temprana edad de 12 años y desde entonces se ha involucrado en una amplia diversidad de programas formativos para perros, de asistencia, deportivos, de caza, de trabajo policíaco, militar y civil. Tuvo la oportunidad de capacitarse a lo largo de los años en México, Alemania, Dinamarca, Estados Unidos y Suecia, tomando también diversos seminarios en Europa del Este, otros países escandinavos y nórdicos, así como en Sudamérica. Es especialista en comportamiento y adiestramiento canino y ha desarrollado e impartido muchos cursos desde formación para adiestradores profesionales hasta seminarios sobre comportamiento, función zootécnica, perros de compañía, deportivos y de protección. Ha colaborado como columnista en publicaciones impresas especializadas, así como en programas de radio y televisión. Es creador del sistema Homeschool para perros, consultor para la selección del perro ideal y consultor en seguridad canina. Ha entrenado a cientos de perros y colaborado como especialista en proyectos de deportes caninos como Schutz Hound desde hace años. Ha creado, más bien, y es criador activo de la raza pastor alemán y consejero en la crianza de otras razas. Ha formado parte
en equipos deportivos preparando perros para competidores internacionales y ha ayudado a cientos de propietarios y manejadores en diversos campos que van desde la compañía, perros de servicio, perros deportivos, caza, protección y detección canina. Ha trabajado para múltiples clientes desde compañías de seguridad, corporaciones, clínicas de psiquiatría y de terapias asistidas con animales. Y a partir de su experiencia, desarrolló un sistema de trabajo que contempla la mente funcional del perro Fulfillment Dog Training, el uso de sus instintos, 2 clases de obediencia activa y pasiva, y las necesidades particulares que el propietario tenga con su perro. Abrió también su escuela de adiestramiento canino desde hace más de 10 años. Actualmente entrena perros en todo el mundo a través de las plataformas en línea y prepara aspirantes para adiestrador canino. Él es Tony Román, el adiestrador más completo a nivel Latinoamérica. Muchas gracias. Pues es sumamente importante tu currículum, José Antonio, y pues de nueva cuenta te doy la bienvenida y gracias por tu tiempo, porque sé que estás mega ocupado, tienes una agenda súper llena y poder hacer este programa contigo fue como, wow, lo logré después de, después de casi No, 4 o 5 meses persiguiéndote, ¿no? sí, yo encantado, de verdad. Sí, como dices, de repente la agenda se complica. Tengo viajes programados todo el año, entonces ando aquí, ando allá, y habíamos quedado de vernos, no habíamos podido coincidir en la Ciudad de México, que viajo cada mes, pero bueno, aquí estamos, yo encantado. Muchas gracias por la presentación, amplia presentación. Es que Gracias. era importante leer todo tu currículum porque la gente se va a interesar mucho en todo lo que haces y ahorita vamos a platicar de todo ello. Y bueno, como iniciamos este programa, José Antonio, es Sí. ¿cuál es tu aquí, tu ahora? Porque el programa se llama así, aquí y ahora con Tony Rueda, tocayos, Tony Román, Tony Rueda, con TR y TR, ¿te das cuenta? Entonces, ¿cuál es tu aquí, tu ahora en este momento de tu vida? Bueno, mi aquí, mi ahora es un momento de mucha dinámica, de mucho desarrollo, de mucha visión, de mucho crecimiento personal, eh, espiritual, emocional, familiar y profesional, ¿no? Yo pienso que en ese orden estoy en un momento en donde me siento muy pleno. Tengo 46 años Ujú. y me siento pues mucho más claro en lo que la vida significa para mí, en lo que quiero de la vida. Estoy en un momento, digo, espiritual importante porque también he estado avanzando en el conocimiento de mí mismo, en aprender un poco más sobre la conciencia personal, sobre mi propia conciencia, sobre mi propio ser. Y en un momento familiar importante, pues porque tengo 3 niños pequeños que están en total desarrollo, 5, 9 y 12 años, y con quienes, bueno, pues tengo proyectos fantásticos, ¿no? A futuro, ¿no? Así es, así es. Y yo que te puedo decir que conozco a tu familia, a tu esposa, y que tu mami es mi amiga desde que tenemos 12 años. Entonces, pues es Imagínate. una historia, ¿no? Por eso es que era importante para mí, pues ver tu crecimiento, tu desarrollo, pero me quedé pausada cuando cuando leí que dices, a partir de los 12 años me interesé mucho en el Sí, adiestramiento canino. Y gracias, y voy a compartirme aquí mi ahora, es estar presente, estar también en esta dinámica del despertar de conciencia, del servicio, porque creo que todos en el camino de la vida estamos dando un servicio y yo agradezco mucho el servicio que les das a las personas que tienen mascotas como yo, por ejemplo, y que necesitan como tips, consejos, invitarlos a que se metan contigo a tus clases, etcétera, etcétera, porque creo que a mucha gente nos hace falta eso, desde cómo conectar con nuestras mascotas, cómo tratarlos,
qué alimentación es muy buena para ellos, dependiendo la raza, en qué momento se pueden entrenar los caninos y de qué raza, si es para todas las razas o solamente específico para algunas razas. Y creo que de todo eso vamos a hablar. Pero mi primera pregunta, José Antonio, sería, ¿cuál fue el motivador que a los 12 años dijiste, quiero ser experto en entrenar caninos? O sea, ¿qué fue? Estabas en secundaria. O Sí. sea, ¿sí? Una cosa es que te gustaran los caninos y otra cosa es que te interesaras en ser adiestrador. Claro, fue un proceso que inició desde todavía más pequeño. Fue un proceso que tiene como fuente la vocación. Creo yo que sin vocación no hay pasión y sin pasión no hay manera de tener éxito ni de tener un impacto en este mundo ni dejar un legado en este mundo. Entonces, una de las cosas que yo creo que me motivaron fue el gusto por esta especie, por el perro doméstico, el interés en ellos surgió de la vocación, nadie me lo inculcó, nadie me explicó qué era un perro, cómo se educaba, ni nada de esto. Teníamos la suerte de vivir muy cerca de la Federación Canófila Mexicana, en donde se presentaban las exposiciones y eventualmente pues logré ir a algunas, logré observar lo que sucedía a temprana edad. Mis primeros libros fueron libros asociados a los perros y comencé a leer sobre las razas de perros. En esa época recordarán ustedes que estoy hablando de los años 80, seguramente 82, 83, 84, que yo era pues un niño y ya empezaba, ya leía. Entonces en esa época no había, vivíamos ahora voy a hablar un poco como licenciado en comercio internacional, pero vivíamos en un modelo económico que se llamaba la sustitución de importaciones, por lo tanto no había acceso inmediato a libros y cosas que vinieran fácilmente de Estados Unidos o de otros países de Europa, todo se producía acá. Entonces los libros con los que contábamos aquí eran las enciclopedias, ¿no? Las enciclopedias Salvat, todas estas fuentes de información que había en mi casa, que estaban ahí. Mi abuelo tenía muchas enciclopedias, muchos libros, y Sí. yo recuerdo pasar horas dedicado a aprender sobre primero los animales y después a concentrarme en los perros. Y ahí es donde realmente nació una parte de mi interés. Teníamos perros en la casa, teníamos 3 pointer inglés y a mí siempre me gustó el dibujo, el arte. Entonces pasaba horas de niño sentado frente a mis perros dibujándolos y cuando los dibujaba me daba cuenta que había expresiones corporales variadas, distintas, diversas, y me preguntaba qué significaban. Entonces trataba de entenderlo a partir de la observación. Y así fue como pasé muchos años de mi infancia observando, viendo perros, mis propios perros, y tratando de entenderlos y leyendo. Yo creo que esa fue una gran ventaja. Tú sabes que uno de los hermanos de mi mamá, mi tío Luis, viajaba mucho a Estados Unidos por su trabajo, Sí. que él era sobrecargo y en esa época llevaba libros a la casa, libros que no podías conseguir pues en México porque no se importaban. Entonces llevaba Exacto. libros sobre perros eventualmente y yo me los devoraba y realmente fueron fuentes de información muy importantes. A la edad de 12 años teníamos ya una perra que resultó que pues, tenía un temperamento muy alto y tenía instintos muy altos y pues era difícil de manejar, difícil de controlar, así que contratamos un adiestrador y este adiestrador, pues que tuvimos la suerte que fuera alguien que tenía, para los conocimientos que había en esa época, tenía bastantes y fue la persona que me dio mi primer curso a mí. Entonces yo comencé mi capacitación a esa edad, entre los 12, 13 años por ahí, mi capacitación ya formal
como amateur, como alguien que se interesaba sencillamente en aprender más. Y yo creo que es el mejor acercamiento cuando alguien lo hace por gusto, más allá de hacerlo por necesidad. Ujú. Y fue así como yo inicié y de ahí para acá, bueno, pues me he capacitado en muchos lugares y en muchas formas y hasta la pandemia realmente paré de tomar cursos porque me capacité mucho tiempo y cada año tomaba un seminario o un curso. Ujú. Claro, y ahora, y ahorita que estás hablando de todo esto, yo puedo intuir que desde pequeño, pues tú ya traías como esa misión de vida, ¿no? En esa conexión de un ser humano con un ser vivo que es un animal. Y yo creo que viene mucho también de las condiciones de la propia familia, ¿no? Una familia siempre unida de amor, una familia inclusiva, una familia en donde tuviste un gran aprendizaje en valores por parte de tu abuelo, sobre todo, obviamente de tu madre, pero yo me acuerdo que desde chiquito, me acuerdo que fuimos a un viaje a Portland, Oregon, tú tenías 4 años, y me acuerdo que en esa casa que era de mi familia había un perrito, no sé si te acuerdas tú, un perrito blanco chiquito, no me acuerdo ni qué raza es, pero te la pasabas correteándolo, ¿no? Y el pobre perrito hasta se escondía un poco porque te lo querías casi, casi comer, pero por el gusto de estar con él. Y me llama mucho la atención ese comportamiento tuyo, entonces por eso digo, ya tenías esa conexión, ¿sabes? Es, Sí, no es yo muy fácil creo, explicar esas conexiones cuando estamos pequeños, sino de más grandes. sí, yo creo que todos tenemos vocaciones o tendencias a explorar y a explotar y que Ujú, muchas veces y desafortunadamente por los contextos en los que los niños crecen, los padres omiten, ¿no? El realmente fomentar el gusto, la pasión del niño, sobre todo en esas épocas en donde te decían, a mí me tocó escuchar gente que me decía, no gente de mi familia, nunca, pero sí gente que me decía, te vas a morir de hambre, ¿no? ujú, Si tú no te dedicas si tú no eres un, un, un profesionista egresado que ejerce la profesión de la que egresó de la universidad, te vas a morir de hambre. Y yo en esa época, te hablo a lo mejor a los 16, 17 años, ujú. yo veía que ya estábamos en un modelo neoliberal en México, yo veía cómo funcionaba el mundo en otros países y yo pensaba, si hay gente que se ha hecho multimillonaria vendiendo hamburguesas como McDonald's, o hay Ujú. gente que se ha hecho multimillonaria haciendo lo que sea en un país como el vecino, que la gente puede tener una forma de vida haciendo lo que le guste, ¿por qué aquí no? Y bueno, pues fue que yo empecé a escoger, fue un proceso, pero empecé a escoger cada vez más el camino con los perros y dedicándome a trabajar con perros y personas, porque no nada más trabajo con perros y en realidad siempre le digo a la gente que yo soy bueno con la gente, o sea, mi Sí. expertise es mayor con gente que con perros. Y es ahí donde creo que tenemos una ventaja, porque en realidad el perro no vive solo, ¿no? No. Nunca se acompaña solo más que de perros. El perro Ujú. se acompaña de humanos y eso es lo que ha hecho que esta relación sea tan especial entre el perro y el humano, que siempre estamos acompañándonos. Así es. Y al final del programa vamos a mencionar tus redes para que te busquen. Yo te sigo mucho en Claro, tu TikTok de Netas Caninas y viendo tus historias, a mí me aportas mucho, ¿no? Me aportas mucho, pero yo te quiero preguntar, eh, ¿cuál es la correcta inclusión del perro en la sociedad, José Antonio? Así es, como las esa buenas es, prácticas para su... esa es una gran pregunta.
y tenemos que comenzar respondiéndola desde la base del respeto, es decir, la correcta inclusión de cualquier especie, incluida el perro, que es una especie doméstica, domesticada por los seres humanos y seleccionada para el cumplimiento de funciones específicas, así es como el perro doméstico se integra a la vida de la humanidad, a las sociedades humanas. Debería ser incluido a partir de la base del respeto. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que lo último que deberíamos pasar por alto es que el perro es un animal y que el perro es un perro. Suena muy lógico, pero hoy en día el perro vive sin el derecho de ser reconocido como un animal y como un canino. Se le reconoce como un familiar, se le reconoce como alguien muy cercano, se le trata incluso como si fuera un hijo, se le dan muchos beneficios emocionales, las prerrogativas que tiene un ser querido las tiene el perro de parte nuestra, en términos generales en las sociedades occidentales, ¿no? Pero el perro, uno de las bases de su inclusión, que es el respeto a lo que él es y el reconocimiento de lo que él es, y a partir de ahí, pues se deriva la satisfacción de sus necesidades como especie, como tal. Bueno, pues la correcta inclusión debería partir, esa integración de este animal a nuestra sociedad debería partir del respeto a lo que él es, de la consideración inicial a lo que él es. Es un tema filosófico amplio que tiene un impacto, debería tener un impacto positivo en ellos y está teniendo un impacto sumamente negativo en el bienestar emocional de los perros y en el bienestar en general. Así es. Y acabas de decir algo importante en la distinción de perro como perro y perro como un animal, ¿no? Que se me hace muy Sí, interesante en la explicación porque es una distinción que sí. justo el ser humano, si es un perrito y juega, si es mi compañero, y cuánta gente que vive, incluso hoy día yo me doy cuenta que muchas parejas, en lugar de tener hijos, dicen, no, es que yo tengo un perro hijo, o un perro hijo, ¿no? Un Como si perrijo. un perro. Sí, Entonces, por eso te preguntaba de la inclusión, porque realmente no sustituye un perro a un hijo como ser mira, humano, hay pero una, mucha sí, gente hoy lo está adaptando hacia su vida. Yo el tema, aquí el tema, creo yo que es todo un tema que nos da para conversar ampliamente, pero lo voy a resumir. El tema Ujú. es, yo siempre le digo a la gente que nadie se puede meter con los afectos de nadie. O sea, yo no puedo decirle a alguien que no quiera a su perro como a su hijo. Ok, Ujú. eso es lo que tú sientes y eso es lo que tú quieres. Ujú. Esa es la forma en la que tú le das un valor particular a ese ser vivo. Y yo no puedo estar ni en desacuerdo ni en acuerdo con tus afectos. En lo que Claro. sí estoy totalmente en desacuerdo es en que por el hecho de que tú le ames como a un hijo, pases por alto que él es, el reconocimiento de lo que él es. Es Ujú. decir, el perro tiene el derecho a ser reconocido como un perro y por lo tanto tiene el derecho de ser tratado de Ujú. acuerdo a las necesidades específicas de su especie y de su tipo o raza. Y, por ejemplo, ¿qué necesidades? ¿De qué nos hablas? Bueno, básicamente los perros son animales que responden a estímulos y los estímulos diversos, llámese el afecto que le doy, el concepto en el que le tengo y todo lo que le proveo a partir de ese concepto en el que le tengo, los estímulos diversos que puedo ofrecerle al perro van a producir en él respuestas en un orden distinto. Pueden producir respuestas cognitivas muy particulares o respuestas social jerárquicas muy particulares o respuestas emocionales muy particulares o respuestas del uso de sus impulsos o sus instintos muy Ujú. particulares.
Y estas respuestas siempre son el resultado de los estímulos que les ofrecemos. Entonces, si yo a mi perro le trato como a un humano y me comunico desde la base del entendimiento y del razonamiento humano y no desde la base de entender cómo se comunica un animal y cómo debo comunicarme con él y qué es lo que debo ayudarle a producir como respuestas muy específicas, hablo respuestas emocionales y respuestas cognitivas y respuestas sociales. Si yo al perro le estoy ofreciendo un trato que no es de acuerdo a su especie y no es de acuerdo a su tipo y no es de acuerdo a su raza, lo que voy a empezar a producir son respuestas distorsionadas y trastornadas. Wow. Entonces, esa serie de tratos, que es un trato que se encuentra en un extremo, el trato, yo le llamo buenista, el trato en donde al perro no se le reconoce como un perro y se pasa por alto realmente sus verdaderas necesidades y se le comienzan a asignar atributos de una especie que no es y de un ser que no es, pues eso debería ser considerado un maltrato al nivel del abuso y del maltrato físico. Aunque es distinto porque no está creando una lesión física, es de igual intensidad y de igual dimensión porque está creando lesiones en las respuestas emocionales del perro, en su mente y en la forma en la que se entiende a sí mismo y entiende el entorno. Entonces, sí es un tema enorme no tratar al perro como un perro. Ahora, tratar a un perro como un perro, habrá que aprender qué es eso, ¿no? Y es un tema que me ocupa a mí y es a lo que me dedico desde hace muchos años, en donde quizás, bueno, hay un camino no quizás, hay un camino muy largo que incluye la educación de los niños, incluir en la educación de los niños la educación canófila, ¿no? Así es. Y fíjate, no, a lo mejor es una pregunta que por ejemplo, hay personas que salgan sobre todo que van a un lugar. Yo he visto muchas personas que hoy en día traen a su perro para todas partes, ¿sí? Sí. En el coche, pues sí, es como su compañero y está bien. No hago juicio sobre eso porque yo tengo 3 mascotas. Obviamente yo no soy de las que Uh-huh. salgo con ellas en el coche si es que voy a otro lugar, etcétera. O sea, ¿qué tanto beneficio o qué tanto daño le podemos hacer a un perrito que esté acostumbrado a salir todo el tiempo y de repente si se presenta una urgencia, una necesidad en donde ellos no pueden ir, ¿qué sucede con sus emociones? El problema no es que el perro me acompañe todo el tiempo, el problema es que no sepa estar solo, Ujú, el problema es que no sepa tener espacios de independencia, el problema es qué pasa cuando está conmigo, qué le estoy enseñando al estar conmigo. Estar conmigo, la mayoría de las personas que trasladan a sus perros con ellos todo el tiempo no están pensando en el perro, ujú, generalmente están pensando en sí mismos y están pensando en que el perro les acompañe. ujú, Eventualmente piensan, se imaginan que el perro va a estar triste si está solo, pero ujú, en realidad el perro tendría que aprender a combinar en su vida todo lo necesario para ser parte de la vida de la persona o de la familia con quien vive, como cualquier integrante de la familia. ujú, El perro tiene la capacidad de aprender a estar solo y tiene la capacidad de aprender a ir conmigo. Claro que para enseñarle esto hay que prepararse como guía y tutor del perro. Hay que ujú, aprender y hay que capacitarse. Te doy un ejemplo. Si yo a mi perro lo traigo en el auto todo el día, lo cual no tiene ningún problema, o que me acompañe a la oficina y esté tumbado junto a mí mientras estoy trabajando, no implica en sí mismo ningún problema hasta que empiezo a crear o a darme cuenta que estoy creando una hiperdependencia entre el perro y yo, y ujú, que cuando el perro esté solo, porque en la casa llega y lo tengo encima de la cama, encima de mí, cuando el perro está en casa, y yo lo dejo un minuto, comienzo a ver acciones de ansiedad. Eso se llama síndrome de ansiedad por separación
y ha sido fomentado por el hiperapego. Entonces, yo lo que recomiendo es que haya realmente un equilibrio, como en la vida de cualquier individuo humano. Si yo llego a mi casa con mi perro que ha ido conmigo todo el día, yo le voy a dar un espacio de soledad al perro en mi casa. Y ese espacio de soledad, muchas personas chocan con la idea de tener una transportadora o una jaula donde el perro entre y se resguarde en soledad. Y chocan con la idea de encerrarlo. Alguna vez alguien me decía, pero es como si fuera una cárcel. Y yo le preguntaba y le decía, cuéntame tú, durante tu etapa de bebé, ¿en dónde dormías? ¿Dormías en una cuna o dormías en el suelo? ¿O en una cama sin barrotes? Pues en una cuna con barrotes. Si alguna vez pensaste que tu madre te ponía en una cárcel, jamás. O cuéntame tú cuánto tiempo pasaste de la primaria a la universidad sentada en un pupitre en 4 paredes, ¿no? En realidad pasamos mucho tiempo y eso es lo que hace y lo que produce en el perro este tipo de aislamiento temporal en casa, pues produce efectos de independencia, de madurez, de un carácter firme, no dependiente de mi presencia 24/7. Y esto pues es benéfico para el perro, pero la mayoría de la gente no lo hace. Entonces, al no tener la educación del perro adentro de un marco de estructura y disciplina básica como la de nosotros, todos nosotros tenemos una rutina mínima, hasta el hombre o la mujer más indisciplinados se levantan, van al baño, se lavan los dientes, se bañan, se peinan, se arreglan y se salen a hacer lo que tengan que hacer, ¿no? Esa rutina básica que nos implantaron de niños, te duermes a una hora, después te levantas, etcétera, pues es una rutina que deberían tener nuestros perros, porque tienen habilidades cognitivas y porque tienen necesidades emocionales y sociales que solamente se pueden cubrir si se crían, se educan en un marco de referencias de orden. Ok. Fíjate que lo que estás diciendo a mí me viene a la mente muchas disciplinas en donde yo desde chica que tenía perros era, sí, sí me enseñaban como que su lugar es su camita, por favor no lo subas a la cama, y me decían porque trae parásitos, porque etcétera, etcétera. Pero sí tuve una French Poodle, una mini toy, en Sí, donde esa dormía conmigo, así como si fuera mi compañera, sí. eh, era la más consentida de esta casa, pero también era muy independiente, o sea, sí, se dormía conmigo, en mis pies, abajo de entre las sábanas, ¿sí? Y era yo creo que había como éramos muy cercanas, hasta el día que la dormí por tantas cosas. Pero recuerdo perfectamente que cuando yo la bajaba de la cama, ella era independiente, totalmente independiente. A pesar de su tamañito, todo era muy independiente, no se sometía, al contrario, con 3 perras más, que son las 2 maltés y la boxer, ella como que era la que manejaba el orden, ¿sabes? O sea, ella no permitía que si algo se acercaba a la boxa por algo, luego como que estaba en acción para defenderse, ¿no? Como que marcaba su territorio. Entonces la respetaron muchísimo. El punto es aquí, te hago esta pregunta, porque yo tengo una perra boxer. Entonces, Camila, que es la maltés, y su hija, que le decimos Flaca, que son madre e hija, hay un comportamiento, por ejemplo, te lo comento porque como la boxer, hasta estas dos, respetaban mucho a la French Poodle chiquitita, el respeto que ella se formó ante ellos, no sé, procedimiento, comportamiento, no sé qué tuvo que ver, pero hoy Gala agrede mucho a Camila y no agrede a la flaca, que es hija de Camila. Pero a Camila la agrede mucho, la muerde, la lastima. ¿Por qué?
Bueno, pues lo hacen porque les has dado la libertad de hacerlo, básicamente. O sea, lo que has dejado es que ellas desarrollen sus características social jerárquicas en libertad. Esto equivale a que fuéramos profesores de secundaria y dejáramos que los chicos manejaran el salón de clases entre ellos. Y esto sucede en el 90% de los hogares que tienen perros. O sea, se les deja a ellos decidir quién pone límites, quién le dice al otro hasta aquí, etcétera. Entonces, obviamente los perros que nacen con un temperamento, algunos moderado, algunos sumisos, algunos de escalada social, llegan a un punto en sus vidas de madurez en los cuales si existe competencia directa entre alguno de ellos, pues van a tener una puja constante con aquellos ejemplares, individuos que tengan o que representen una competencia directa para su posición social. Esto no debería de suceder. En realidad lo que yo siempre explico, propongo, es que nuestros perros estén subordinados, no sometidos, ni sumisos, subordinados. ¿Entiendes qué es subordinación? Si yo tengo una oficina, por muy abierta que sea la mente y por muy libres que seamos, en donde puedes venir en chanclas, en shorts, puedes trabajar desde tu casa, puedes hacer mil cosas, al final me tienes que reportar a mí porque soy la cabeza de la oficina, ¿no? Entonces, si yo tengo una estructura lineal, que es la estructura en la que los perros nacen, hay un instinto es un comportamiento innato, hay un instinto que es el instinto social jerárquico, y los perros nacen con este instinto social jerárquico. Es decir, ellos están listos para desarrollar relaciones a nivel de igualdad, de subordinación o de mando. Si yo me concentro a desarrollar una relación con mis perros como un espectador de la manera en que ellos lleven a cabo sus lazos social jerárquicos, y yo solo estoy expectante de eso, y ellos se dan cuenta que yo soy un espectador, lo que va a suceder es esto y otras cosas. Va a haber conflictos, va a haber tensiones, va a haber peleas, va a haber situaciones, hasta que yo tome el control, hasta que yo me haga responsable, y eso que implica una revinculación con todos los miembros del grupo. ¿Revinculación en qué sentido? Ahora voy a tener que construir no solamente un lazo de afecto, ya eso ya está sobrado, ya no, es más, ya no debo construir ese lazo de afecto, debo dejarlo en pausa totalmente. Y ahí hay un montón de gente que no se atreve a dar el paso de decir, ¿yo por qué voy a dejar de darle afecto al perro? Pues porque has creado un ambiente que no requiere más afecto. Entre más afecto le des, más vas a estar estimulando estas respuestas por parte de los perros. Entonces, lo primero es eso. Y después es comenzar a establecer vínculos de respeto, autoridad y una nueva confianza de ellos hacia ti como el líder de ese grupo, ¿no? Ajá. Ese es un conflicto social, Sí, jerárquico. No todos los conflictos que hay con perros y todos los comportamientos que tienen los perros se asocian a respuestas social jerárquicas. En este caso sí lo son, lo que exacto. me estás preguntando. Sí, claro. Y otra cosa, nomás rapidísimo, porque me acuerdo que cuando Titi la dormimos, a mí me costaba mucho trabajo tomar la decisión de dormirla. Yo sabía que ya estaba muy enfermita y todo, y me acuerdo que hablé con una persona que vive en Playa del Carmen, que es como, no, que habla con los perros, ¿no? Entonces le escribí y le dije, oye, por favor, no estoy decidida a dormirla, me cuesta mucho trabajo soltar a Titi, me cuesta, o sea, porque era como mi corazoncito, ¿no? Que se iba a partir en 40 pedazos. Y me acuerdo que me dijo, mándame fotos, dije, está muy enfermita, la veo que está sufriendo mucho, ya está cieguita, etc, etc. Y me acuerdo que en esa ocasión me dijo, Titi ya está cansada.
y ya se quiere ir. Y dice que por favor la dejes ir, que se ha quedado contigo por ti, pero que la dejes ir. Esa conexión que te estoy hablando de poder hablar con los animales, sí existe, José Antonio. Yo le hice caso y la verdad que le hice un ritual hermoso para despedir a Titi de esta casa, de sus hermanas y llevarla a dormir. Hice todo un ritual, ¿no? No sé si exista. Yo creo que la conexión con la naturaleza, la conexión con las personas y la conexión con los animales, pues sí puede ir a un nivel más allá del nivel sensorial que conocemos, pero tampoco he conocido yo a alguien que tenga este conocimiento tan súper, hiper sensorial, ¿no? Más Uh-huh. allá de lo que nosotros podemos entender. Lo que sí te puedo decir es que en mi caso yo tengo una conexión muy clara con los perros y todas las personas que me ven trabajar se dan cuenta. Y yo Uh-huh. mismo me doy cuenta cuando voy avanzando en el camino con cada perro, en la relación con cada perro. Yo creo que los perros son animales que, como cualquier otro, tienen un lenguaje interespecie, que es un lenguaje muy claro, orientado hacia advertirte que no rebases los límites, y tienen su propio lenguaje y también tienen la capacidad, como algunas otras especies, de interpretar. Esto está comprobado científicamente. En el año 2012, en Hungría, se hizo un estudio, una serie de estudios que concluyeron en el hecho concreto de que los perros tienen una manera de entender las palabras, por ejemplo, las palabras humanas, a partir del uso de dos hemisferios de su cerebro, como lo hacemos los humanos. Los humanos. Con una parte de su cerebro, ellos comienzan asociando la intención de la palabra y con la otra terminan por entender terminan por entender el significado. Uh-huh. Hay gente que está haciendo estudios hoy en día que no son estudios formales, pero tienen auge, se han escrito libros acerca de esto, tienen ya cierto reconocimiento Uh-huh. de perros que les están enseñando a comunicar ideas y lo hacen a través del uso de botones con palabras, ¿no? Entonces el perro presiona el botón cuando quiere algo y han llegado, hay una perra que se llama Stella, que es famosa, que vive en Estados Unidos, y la perra ha llegado a comunicar emociones y sentimientos haciendo uso de los botones y algunas otras ideas un poquito más abstractas como cuestiones de tiempo, que se creía que pues tampoco tienen tanta percepción del tiempo, ¿no? O del futuro inmediato, y los perros, esta perra está demostrando otras cosas, pero bueno, tampoco es que esté comprobado. Claro. Entonces sí hay formas de comunicarse. Yo no podría decir que no hay alguien que pudiera tener una comunicación extrasensorial con los animales, Uh-huh. pero no lo he conocido y yo creo que si lo conozco sabría si estamos hablando de alguien Sí. que está diciendo algo correcto o está a lo mejor inventándose algo, no lo sé, no lo sabemos, yo no lo sé. Sí, sin embargo, bueno, yo sí hice sí hice esa práctica porque yo quería, o sea, me estaba costando mucho trabajo dormirla, por el apego, ¿sí? Y estaba muy mal la perra, me Estaba imagino. muy mal y yo decía, bueno, si me dio tanta calidad de vida, yo le voy a dar una digna muerte, ¿no? Y el veterinario donde las llevo siempre me dice, es que me encanta cómo tratas a tus mascotas, porque es muy amorosa, medito con ellas, Sí, hago reflexología con ellas, entonces todo eso es como eso lo que he creado con ellas. Pero sí, si las trato igual, ¿por qué Gala agrede a Camila, no? Si a todas les doy lo mismo de comer,
Y ese es como, tendríamos que hablar en otro programa, José Antonio, pero una de las últimas preguntas que te quiero hacer es, ¿en qué momento podemos saber o qué razas son, o más bien todas las razas están preparadas para ser adiestradas? Habrá razas que no tengan que ser adiestradas para formar pues, todo su comportamiento emocional, evolutivo incluso, porque pues, así como son seres vivos y también se manejan emociones, ¿no? Sí, Tú eres experto en a qué edad y si todas las razas deben recibir adiestramiento y qué tipo de, bueno, todas las razas. todos los perros deberían aprender, deberían de pasar por un proceso, todos, absolutamente todos, deberían tener la oportunidad de desarrollar su capacidad cognitiva, su capacidad físico-atlética, de tener una salud emocional y tener respuestas sociales adecuadas. Esto solamente se puede lograr cuando en un hogar las personas deciden acercarse a un profesional y capacitarse. Y esto toma mucho tiempo y se tiene que invertir dinero y tiempo. Entonces la gente no lo hace, pero Claro. todos tendrían que. Para que la gente lo tenga claro, el desarrollo cognitivo de un perro sano se logra a partir de la estimulación, del querer hacer cosas, de la motivación alta. Nuestros perros tienen motivaciones muy altas, todos ellos, unos hacia una cosa, unos más hacia el alimento, unos más hacia el juego, unos más hacia el juguete, unos más hacia sus impulsos, haciendo uso de sus impulsos de presa. El que nosotros apoyemos esto y motivemos el uso de estas de estos comportamientos que los perros tienen asociados a su motivación, el que nosotros realmente lo motivemos y le demos un cauce, es semejante a que un ser humano estudie música, estudie pensamiento lógico matemático y estudie o se prepare en un deporte. Entonces, estas tres áreas en la parte artística, musical, la parte del pensamiento, el desarrollo del pensamiento lógico, matemático y la parte deportiva, que es esencial en el desarrollo humano, bueno, pues tiene su lugar en el adiestramiento, debería de tener en el adiestramiento dentro de un marco de metodologías avanzadas, ¿no? Desafortunadamente, no en todos los lugares se está preparado para ayudar a un perro a desarrollarse así. Entonces, un caballo de salto debería saltar, sí debería saltar. Un border collie, que es un perro con una capacidad cognitiva gigantesca y una energía cognitiva enorme, debería ponerla en marcha haciendo uso de sus capacidades en ejercicios muy particulares siendo adiestrado. Sí, por supuesto. Oye, un mestizo, también un mestizo que tiene multiplicidad de razas incluidas en sí mismo. Y no hay raza única, luego dicen raza única, no existe eso. Existen muchas razas, hemos hecho estudios de ADN en cientos de perros que he entrenado mestizos y te vas para atrás cuando ves, hay hasta 14, hemos encontrado hasta 14 razas en un solo perro, en porcentajes diversos. Hacemos los estudios en Boston, nos envían los kits, tomamos las muestras y los regresamos y nos envían un estudio amplísimo. Y ahí es donde te das cuenta que todos tienen intereses, motivaciones distintas y que tienen que ponerlas en uso. Entonces, sí, todos tendrían que pasar por un proceso formativo de su carácter, de desarrollo, donde se incluye el desarrollo cognitivo y donde se incluye su desarrollo físico-atlético y donde deben aprender a relacionarse socialmente dentro de su casa y fuera de su casa, todos. Pero pues la realidad es que para que esto suceda, el primero que debe educarse no es el perro, es el humano. Exacto, exacto. Porque el adiestramiento no nada más va a ser para el canino, sino también para nosotros. Justo Así es. es donde mucha gente
está dispuesta o no a invertir en esto, y creo que sería maravilloso, porque realmente el acercamiento con cualquier tipo de animal, mascota, por eso hablaba mucho de la inclusividad, ¿no? Sí. Eh, y digo, vamos a hablar después otro programa de otras cosas que quiero que hablemos, ¿no? Pero ya para cerrar el programa, José Antonio, hay alimentos específicos para cada raza, porque obviamente somos consumidores de croquetas, pero el día que platiqué yo contigo, ¿qué alimento les das a tus caninos? Que por cierto tienes un criadero de pastor alemán. Que, Déjame aclarar, no tengo un criadero porque luego se malentiende, okay, para que la gente entienda qué es criar. Criar ajá, no es reproducir perros. Por ejemplo, un sí, perro cría mía, tengo un perro con 9 años y otro con 7 años que nunca se han reproducido, son mis perros. Y no se wow, han reproducido, ¿por qué? Pues porque todavía no tengo la hembra para reproducirle. O sea, quiero decir que cuando yo crío una camada, a lo mejor me tardo 7 años en reproducir una camada. Y uh-huh, esa camada me da los elementos de preservación del pool genético que conservo. Tengo Rottweilers y uh-huh, tengo pastores alemanes de líneas de trabajo y de lo que se conoce como líneas de show o de claro, belleza. Pero son mis perros de mi casa que los atiendo como reyes y no, viven una vida plena y sí, no se utilizan como máquinas reproductivas. Es decir, reproduzco una camada, literalmente la última fue hace 7 años, ¿no? Y ajá, de mis cachorros de pastor alemán y los Rottweilers, que acabo de retomar la crianza de Rottweiler, tengo una camada que fueron 4 cachorros y los 4 se quedan en casa. O sea, no son perros que están a la venta, son no, sí, perros que ajá, presentamos a exposiciones y que uh-huh, presentamos en pruebas de trabajo y que contribuyen a la preservación de la raza. exacto. Y justo era lo que me faltaba decir, que no son para vender, sino Ujú. justo los utilizas para acompañamiento de estos entrenamientos, para el trabajo que haces día a día. Y Así que es. una de las cosas más importantes es que no se confunda esta parte, porque realmente son tus perros de casa. Sé cómo Sí, los tienes, sé que les tienes una vivienda hermosísima y que los cuidas muchísimo. Y hablaba yo como de alimentos, ¿no? sí, Este, de alimentos. Ellos comen alimento natural, fresco, todos los días. No los alimentamos con croquetas. Tengo un amigo que ha participado conmigo, da clases de nutrición en mi escuela para adiestradores, es el doctor Pablo Etchechuri, se llama, uh-huh, y Pablo es especialista en nutrición y él me ha construido la dieta para mis perros, entonces mis perros comen una dieta natural, fresca, todos sí, los días que incluye 5 grupos alimenticios. así es. No les damos alimento procesado porque creemos que el alimento procesado tiene ciertas deficiencias claras y Uh-huh, es parte de pues toda una industrialización del alimento, exacto. y la gente pues compra porque el veterinario le dice, ¿no? Pero no necesariamente es lo mejor. O sea, equivaldría a comer eh, galletitas todos los días, ¿no? En Ah, lugar de comer frutas, verduras, nosotros que somos omnívoros, uh-huh, o ellos que son carnívoros en un pero, porcentaje altísimo. uh-huh, Hoy se dice que su adaptación gástrica, bueno, pues ya no es 100% un carnívoro, aunque eh, casi podríamos decir que más del 90% del perro y de su proceso es carnívoro, y uh-huh, se le sustituye o se le complementan, algunas se complementan más que sustituye, se complementa con ciertas verduras su uh-huh. alimentación. Ok. Y ya por último, es verdad, digo, qué bueno que te hice la pregunta de la alimentación con croquetas, porque desde que tú y yo platicamos, bueno, yo trato de darles como pollito o patitas y demás. ¿Qué tan cierto es la creencia de que no podemos darles huesos de pollo?
a los No, no, es una creencia a medias falsa. Dentro de los grupos de alimentos que los perros deben ingerir están los huesos carnosos, así se denomina este grupo de alimentos, Ujú, huesos carnosos. Hay representantes de los huesos carnosos en el conejo, que es lo, digamos, a lo que más tenemos, podemos tener acceso inmediato. Y entre las aves que los perros pueden comer está el pollo. El pollo debe comerse en estado crudo, no debe ok, comerse en estado cocido, porque al cocer, pues la morfología del hueso cambia, se vuelve un hueso astillado y peligroso. El ah, hueso de patas, perdón, de piernas, el ujú, hueso de muslos, el hueso de alas, es un hueso que puede, según los expertos en nutrición, puede ser deglutido sin ningún riesgo por los perros. ujú, El hueso de cartílago no, que mucha gente le da los famosos guacales, aquí en México se dice a los perros, bueno, pues es mucho más riesgoso, mientras que los otros huesos no solamente sí los puede comer, sino que son benéficos, ¿no? La ujú, carga de minerales que tienen esos huesos, pues es necesaria para la nutrición del perro, que repito, es un carnívoro y que al ujú, revisar su anatomía nos damos cuenta que está hecho para eso, está hecho para sujetar, para desgarrar, para triturar y para tragar los ujú. huesos. ¿Y qué beneficio trae esta parte de darles carnaza? Las carnazas no son recomendables. Ok, Las carnazas tienen, además de que tienen un proceso que no es nutritivo para el perro, que no es benéfico para el perro, pueden ser peligrosas, pueden pegarse en las paredes intestinales, pueden tener obstrucciones, como se hacen en capas. ujú, Estas carnazas no son buenas. Hay otro tipo de productos que son mejores. Hoy, por ejemplo, Petco, esta tienda de mascotas, ujú. está llena de productos que son mucho mejores que estas carnazas, ¿no? Ok. Huesos procesados, curtidos, que llevan ya tiempo preparándose para que pueda el perro estarlos mordiendo. Ujú, exacto. Ay, José Antonio, pues todavía me quedan muchas preguntas y demás. Te voy a invitar a otro programa en cuanto tengas tu agenda liberada. Eh, Encantado, y claro que por sí. último, por favor, dinos tus redes, aunque a pesar, aquí abajo de la descripción del programa van a estar las redes de José Antonio, Mis pero creo redes son que es importante. netas caninas en todas las plataformas, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok. En TikTok dejé un acervo ahí de videos, de muchos videos, pero yo salí de TikTok hace 2 años, Ujú, decidí que no era la plataforma para mí y me fui a Instagram, en donde estoy activo todos los días. Entonces, si alguien quiere tener mucho más al día mi actividad y leer el calendario de todo lo que hacemos en las ciudades en las que estamos, los grupos que tenemos, los programas que cuando inician, etcétera, y la información, tengo muchos videos ujú. continuamente subiéndolos, puede hacerlo desde Instagram, que es @netascaninas. Perfecto. Y sí, invitarlos a que si tienes interés de esto, de verdad te des la oportunidad de tomar cursos con José Antonio. Es muy puntual en sus recomendaciones, es muy puntual en sus clases. Así que prepárate porque vas a estar con el experto más completo a nivel Latinoamérica y que de muchos países lo buscan justo para ir físicamente a entrenamientos y que también tiene pues tienes muchos alumnos a nivel mundial, José Antonio. Felicidades por tu crecimiento, felicidades por la entrega que haces con estos caninos y por el regalo que nos das a nosotros de poder saber más, porque yo me considero absolutamente no tengo educación para cómo manejar a los perros, lo único que tengo es amor por ellos y nada más, ¿no? Pues yo encantado y precisamente cuando alguien reconoce que le falta capacitación, educación en una materia como puede ser esta, pues sea bienvenido, bienvenido a mis redes y bienvenido a aprender
como digo yo, el contenido es gratis y está ahí para ayudar a la gente a aprender. Así es, así es. Pues, ¿qué te puedo decir? Gracias, gracias. Ya te contactaré para un segundo programa, que hay un tema importante que me encantaría tratar contigo, pero lo platico antes. Y definitivamente te admiro, estoy muy orgullosa Igualmente, y te quiero muchas mucho. gracias. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos el próximo programa, el próximo lunes, con un invitado más. Así que prepárate para tener una semana espléndida. Y José Antonio, gracias. Saludos a la familia, a mis niños, a todo. Un Muchas placer. gracias. Chaito, gracias. Nos vemos. Estamos en contacto. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Bye. Bye bye.